¿Y si te dijera que tu móvil, ese ordenador portátil desde el que me ves, o incluso el sistema eléctrico de tu casa, no son el pináculo de la evolución humana? Nos encanta pensar que la historia es una línea recta que va hacia arriba, que empezamos en las cuevas golpeando piedras y acabamos viajando a Marte, que somos los más listos que han pisado la Tierra. Pero, ¿y si nos equivocamos? Existen objetos recuperados del fondo del mar o enterrados bajo metros de arena que desafían toda lógica. Artefactos con miles de años de antigüedad que demuestran conocimientos de astronomía, ingeniería e incluso electricidad que, según los libros de historia, no deberíamos haber descubierto hasta hace apenas 2 siglos. Hoy, en Mostrando lo Increíble, vamos a analizar con datos en la mano esas tecnologías imposibles. Tecnologías que no deberían existir. Vamos al lío. Empezamos fuerte, con el que probablemente sea el OPART, o el artefacto fuera de lugar más famoso y estudiado por la ciencia. El mecanismo de Anticitera. Fijaos en esto. Corre el año 1900. Unos buzos se refugian de una tormenta en la isla griega de Anticitera y encuentran un naufragio romano. Sacan estatuas, monedas y un trozo de bronce oxidado que parecía basura. Nadie le hizo caso hasta que años después se dieron cuenta de que esa piedra tenía engranajes. Ahora es cuando se explota la cabeza. Este cacharro data de entre el año 150 y 100 a.C. ¿Y por qué debería ser imposible? Pues porque tiene engranajes diferenciales. Para que os hagáis una idea, una tecnología similar no apareció en los relojes europeos hasta el siglo XIV. Estamos hablando de un salto tecnológico de 1500 años. Análisis recientes con rayos X y tomografías han revelado que no era un juguete. Era literalmente el primer ordenador analógico de la historia. Podía predecir eclipses solares y lunares con una precisión decimal, rastrear la posición de los planetas conocidos e incluso marcar las fechas de los Juegos Olímpicos. Todo esto metido en una caja de madera del tamaño de una de zapatos, hace más de 2000 años. La pregunta que os lanzo es, si los griegos tenían esta capacidad de computación mecánica, ¿por qué se perdió? ¿Qué hubiese pasado si esta tecnología no hubiera desaparecido durante un milenio? Ahora saltamos de la informática analógica a algo que damos por hecho hoy en día, la energía. Y es que todos sabemos que Benjamin Franklin y su cometa, o Volta, fueron los padres de la electricidad, ¿verdad? Bueno, pues viajad conmigo a 1936, cerca de Bagdad, en Irak. Allí encontraron unos recipientes de arcilla de unos 14 centímetros. Dentro tenían un cilindro de cobre, y dentro del cobre, una varilla de hierro. Todo aislado con asfalto o betún. Si sabes un mínimo de física o química, esto te suena. Es la estructura básica de una pila galvánica. Aquí hay debate, y me gusta ser transparente con vosotros. Los arqueólogos más conservadores dicen que servían para guardar pergaminos sagrados. Pero vamos a los datos. Se han hecho réplicas exactas. Las han llenado de vinagre o zumo de uva, ácidos que tenían disponibles en la época. Y ¡sorpresa! Generan entre 0,5 y 2 voltios de electricidad. No te van a cargar el iPhone, ¿vale? Pero ¿para qué querían generar electricidad los partos hace 2000 años? La teoría más aceptada es la galvanoplastia, usar esa corriente para recubrir objetos de plata con una fina capa de oro. Si esto fuese cierto, Edison llegó muy tarde a la fiesta. Pero no toda la tecnología perdida son máquinas complejas. A veces la tecnología más increíble es simplemente saber construir cosas que no se caigan a pedazos. Mirad vuestra ciudad, por ejemplo. Edificios de hormigón con 50 años que ya tienen grietas. Carreteras que hay que asfaltar cada 2 veranos. Nuestra ingeniería moderna tiene fecha de caducidad. Sin embargo, el Panteón de Roma lleva ahí plantado casi 2000 años, con una cúpula de hormigón no armado enorme, y no tiene ni una sola grieta estructural grave. ¿Cómo es esto posible? Durante décadas pensamos que los romanos simplemente tuvieron suerte. Pero un estudio reciente del MIT, publicado en 2023, ha descubierto el secreto. No era suerte, era tecnología de autorreparación. Analizaron unas pequeñas piedras blancas de cal que hay en el hormigón romano, que antes pensábamos que eran fallos de la mezcla. Pues no. Resulta que cuando el hormigón se agrieta y entra agua, esa cal reacciona, se disuelve y vuelve a cristalizar, llenando la grieta automáticamente. Hormigón que se cura solo. Nosotros gastando millones en mantenimiento y ellos ya lo tenían resuelto mezclando cal viva a altas temperaturas. Una tecnología química que literalmente hemos tardado 2 milenios en volver a comprender. Es fascinante, ¿verdad? Un ordenador astronómico, pilas eléctricas antes de Cristo y edificios inmortales. Pero esto es solo la punta del iceberg.
Lo que viene ahora os va a dejar aún más locos. Hay metales que cortan pañuelos en el aire y que la ciencia moderna no ha conseguido replicar hasta la era de la nanotecnología. Hay mapas que muestran la Antártida sin hielo siglos antes de que supiéramos que existía ese continente. Así que quédate porque todavía queda mucho por mostrar. Y seguimos con la copa de Licurgo. A simple vista es una copa romana de vidrio del siglo IV. Muy bonita, decorada con escenas mitológicas. Pero tiene una propiedad mágica. Si la iluminas por delante es verde jade. Si pones la luz detrás se vuelve de un rojo rubí intenso. Durante siglos nadie entendió cómo demonios hacían esto. ¿Magia? ¿Alquimia? No. En los años 90 los científicos cogieron microscopios electrónicos y analizaron el vidrio. Lo que encontraron los dejó helados. Los artesanos romanos habían impregnado el vidrio con partículas de oro y plata. Pero no de cualquier tamaño. Lo habían molido hasta un tamaño de 50 nanómetros. Para que os hagáis una idea, eso es 1000 veces más fino que un grano de sal. Esto es literalmente nanotecnología aplicada. El color cambia por cómo los electrones de esas nanopartículas de metal reaccionan a la luz. ¿Cómo es posible que unos artesanos romanos, sin microscopios, sin electricidad, sin entender la física cuántica, lograran manipular la materia a nivel atómico con tanta precisión? Es una técnica tan compleja que nosotros solo hemos empezado a dominarla hace unas décadas. Y si hablamos de manipular materiales a niveles imposibles, tenemos que hablar del legendario acero de Damasco. Las crónicas de las cruzadas hablaban con terror de las espadas de los guerreros de Oriente Medio. Decían que sus hojas tenían un patrón ondulado hipnótico, que nunca perdían el filo y que eran tan afiladas que podían cortar un pañuelo de seda flotando en el aire si lo dejabas caer sobre la hoja. Las espadas europeas, en comparación, eran barras de hierro toscas que se doblaban en combate. La técnica para fabricar el verdadero acero de Damasco se perdió alrededor del siglo XVIII, y la ciencia moderna lleva años intentando replicarla sin éxito total. ¿Por qué? Porque en 2006 un equipo de investigadores alemanes analizó una hoja original de Damasco con microscopios de alta resolución. ¿Y sabéis qué encontraron dentro de la estructura del acero? Nanotubos de carbono y nanocables de carburo. Estos son materiales superavanzados que hoy usamos en la industria aeroespacial por su increíble resistencia y ligereza. Los herreros antiguos, usando hornos de barro y técnicas secretas de forjado, estaban creando involuntariamente estructuras de carbono de alta tecnología que les daban a sus armas propiedades casi sobrenaturales para la época. Para terminar, quiero que visualicéis esto. No es un objeto pequeño, sino la evidencia de una herramienta imposible. Mirad sitios como Pumapunku en Bolivia o los sarcófagos de granito de Egipto. Estamos hablando de diorita y granito, rocas durísimas que hoy en día cortamos con sierras de punta de diamante y taladros hidráulicos. Supuestamente estas civilizaciones solo tenían herramientas de cobre y bronce, metales blandos que se destrozarían contra el granito. Sin embargo, vemos cortes con precisión láser, ángulos rectos perfectos que no caben ni en una hoja de papel y agujeros de taladro tubulares que sugieren una velocidad y presión de perforación que una herramienta manual de cobre jamás podría lograr. ¿Dónde están las máquinas que hicieron esto? Ordenadores analógicos, hormigón que se cura solo, nanotecnología en vidrio y acero, cortes de precisión imposibles. La evidencia está ahí. La historia no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, de ascensos increíbles y de caídas donde olvidamos lo que una vez supimos. No somos los primeros en ser avanzados. Y la pregunta que me quita el sueño es, ¿qué otras maravillas tecnológicas están todavía ahí fuera, enterradas, esperando a que las redescubramos para volver a romper todos nuestros esquemas? Si te ha explotado la cabeza con estos misterios tanto como a mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora mismo a Mostrando lo Increíble y, muy importante, activa esa campanita de notificaciones. No te quieres perder lo que viene, te esperan los mayores misterios, curiosidades y esas cosas impactantes que no verás en ningún otro sitio. Nos vemos en el próximo vídeo y aquí estaré mostrándote lo increíble. A más ver.